Okay, so we are all back now. As I was explaining about the frequency adverbs. Estaba explicando lo de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Que este porcentaje se refiere a la frecuencia con la que se utilizan las actividades. Por lo tanto, es la frecuencia que equivale a cada una de estas palabras. En realidad, les voy a ser honesta, el uso de las palabras va a depender mucho de ustedes. Es muy subjetivo. Las que sí del todo no son subjetivas es never y always, porque es o nunca o siempre, que son los dos extremos. Esta gama de palabras que hay en medio va a ser subjetivo, al menos que esté especificado muy bien en el contexto, ¿verdad? Porque, no sé, lo que es ocasional para usted puede que no sea ocasional para mí, o puede que este 30% que indique acá, para mí sea un 10% o sea un 40%. Entonces, eso es muy subjetivo. El uso de estas palabras, de las que están en medio, va a depender mucho de cada uno. Entonces, las que sí no tienen quite, digamos, son never y always, porque es algo que se hace siempre o que no se hace nunca. Ahí sí no hay discrepancia. Pero en las que están en medio, sí, son muy personales. En lo que sí hay que tener mucho cuidado y que ustedes deben recordar cuando lo estudiamos es la estructura de las palabras de frecuencia. Entonces, cuando la oración tiene un verbo, cualquiera que sea el verbo, exceptuando el verbo to be, la estructura es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y luego complemento. Pero si la oración tiene el verbo to be, ahí cambia la cosa. Es sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y luego complemento. Entonces, hay que fijarse, hay que tener presente esa estructura siempre y cuando pongamos atención al verbo que tiene la oración. Si nos guiamos por el tipo de verbo, vamos a saber si el adverbio de frecuencia va antes o va después del verbo. Preguntas. Estoy hablando muy rápido. Disculpe, prof, tuve un problema con con la reunión y es que no sé, como que me parecía como que estaba en una prueba de reunión y yo no sé por qué rayos pasó eso, así que me disculpo por ese inconveniente. No, tranquilo, no hay problema. Pero no sé si me expliqué lo de la estructura. Es que bueno, Eh, sí, en lo personal, en lo personal sí, no siento
alguna duda al respecto. Ok, es que lo hice rápido porque como ya eso lo hemos estudiado, y es que no recuerdo exactamente qué unidad fue, pero sí sé que fueron antes del examen ordinario que vimos los adverbios de frecuencia. Entonces, por eso lo vi un poco rápido. Pero igual, si tienen alguna pregunta, lo vemos y lo aclaramos. Ya, bueno, Denis me dijo que no. No sé el resto. Yo sí entendí bien, profe. ¿Ok? No estoy hablando árabe. Okay, so the next topic is the sequence of events, all right, which is on page 118 of your textbooks. So I'm gonna move to the textbook. (118). And the sequence of events refer to the fact of describing how events take place chronologically speaking. Entonces, la secuencia de eventos se refiere a la descripción de cómo suceden los eventos en orden cronológico. Si vamos a describir un evento, lo hacemos paso por paso. Si vamos a relatar un evento, entonces igual lo enunciamos, lo decimos en orden cronológico, es decir, qué pasó primero, luego después y subsiguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, en esta página tienen un ejercicio de acomodar cronológicamente la descripción que hace la muchacha con respecto a una receta. Entonces tenían que poner esto en orden cronológico. Ahora bien, bueno, no sé si ya ustedes lo habían hecho o no lo han hecho. Okay. Bueno, no sé si lo han hecho o no, pero para guiarse en el orden cronológico de las palabras, aquí ustedes tienen el resumen. Por ejemplo, dice, all of a sudden, I was in the kitchen of a popular restaurant. Pues si nos vamos y buscamos la palabra que inicia, all, entonces aquí está, sería, all of a sudden, I was in the kitchen of a popular restaurant. Quiere decir que este es el primer evento. Entonces ahí colocaríamos el número 1, o A o B, como quieran indicarlo. Entonces, según este texto, dice, outside in the dining area, I could hear the soft sounds of people eating and chatting. Entonces, ¿cuál seguiría ahí?
Ninguna, ¿verdad? Porque la tenemos en la misma número 9. Dice, outside in the dining area, I could hear the soft sounds of people eating and chatting. Entonces, esas son situaciones que se pueden presentar y en las que ustedes tienen que estar muy atentos. Entonces, seguimos leyendo. Dice, I was standing over a steaming pot of tomato soup. ¿Qué significa steaming? Nadie sabe. Which word, teacher? Steaming. Steaming. Ajá. It's like the steam es como el vapor, como when Right. something is very hot and Excellent. they spread steam. It's a hot pot. All right. So here, number 3 says, I was standing over a steaming pot of tomato soup I had just made. Entonces, esta frase sería la número 2 o B. Ahora dice, I tasted the soup. It was delicious. I was proud of myself. ¿Qué número sería? Number. ¿Qué? Les voy a ayudar yo y ya ahora lo siguen ustedes. La número 5 sería la número 3. Dice, I tasted the soup. It was delicious. Entonces, el texto para buscar la número 4 sería, I had done a really good job. Then a waiter told me some diners at one table wanted to speak to me. Ahora sí, ¿cuál sería la número 4? The number 9. No, sorry. The number 8. Uh-huh. And the number 5? Is the 10. Right. So number 4 is, I was proud of myself. I had done a really good job. And the number 5, then a waiter told me some diners at one table wanted to speak to me. Pues en eso consiste la técnica de la secuencia de eventos. Tenemos el texto y ponemos los eventos en orden cronológico según el texto o según la conversación. Questions. Preguntas. No questions. Ok, vamos a terminar el ejercicio para no dejarlo truncado. When I approached the table, I saw that they had ordered my tomato soup. Entonces, oops, perdón. ¿Qué número sería? La que sigue.
7. Right, very good. I smiled. I was sure they were going to congratulate me. 7. No, we already said number 7. No. Excuse me. Number 1. Right, number 1. Number 1 follows. And then I looked at the oldest man at the table. He looked very angry. 6. Right, number 6. He picked up a fork, glared at me, and said, everyone knows you don't make tomato soup with tomatoes. So, Two. right, number 2. Excuse me. Okay, and which one are we missing? And number 4. Right. Then I woke up. Right? So that means that it is the last one, right? So teacher, Mm-hmm. that means all was a dream. Yes, To say, then I It- woke it was a dream. Very good. Questions? No questions. Right, so let's see. The next one is Unit 7. And the topic is the first one, understanding meaning of words, but using colons. Do you know what colons are? Colons are this. Los dos puntos. That's the meaning of colons. Entonces, el siguiente tema, que es con la unidad 7, dice comprender el significado de las palabras por medio del empleo de los dos puntos. Entonces, page 127.
So we move to 127. Okay, right here. So it says, for example, our new office needs a stationery. So stationery, colon, paper, pens, and ink. So what is the meaning of stationery then? It says colon, paper, pens, and ink. Our new office needs stationery, paper, pens, and ink. So what is the meaning of stationery? No idea. Ok, vamos a ver. El primer tema de la unidad 7 dice que es comprender el significado de palabras por medio de los dos puntos. Entonces quiere decir que viene una palabra, dos puntos y da ejemplos relacionados a esa palabra. Acá dice, nuestra oficina nueva necesita stationery, papel, bolígrafos y tinta. Entonces, si estamos hablando de la oficina y estamos hablando de papel, bolígrafos y tinta, ¿qué significa stationery? ¿Qué necesita la oficina? Yo creería que como útiles. Correcto. En inglés serían office supplies. Okay, que serían los, no los útiles, pero las, se me olvidó en español. Sería como artículos de oficina o algo así. Ay, sí, gracias. Los artículos de oficina. Que vendrían siendo el papel, los bolígrafos y la tinta. Entonces, stationery, artículos de oficina o office supplies. Entonces, en el texto tenemos todas estas palabras que van seguidas de los dos puntos. Ok, entonces quiero que me digan qué significa hardships y qué significa pine. Hardships and pine. Entonces vamos a ir al texto.
Ready? Teacher, hardships is a Mhm. similar problems. All right. Very good. And pine? Pine is a kind of a tree. Right. Yes. Very good. Questions? No, for now, no. Okay. The next topic is very important, and it's this one. That is used to connect sentences. The word that is used to connect people, objects, places, and animals, but when we have two sentences. And this has a trick, and I'm gonna let you know. El siguiente tema es la palabra that y cómo se usa para unir oraciones. El that se utiliza para unir oraciones que se refieran a personas, objetos, lugares o animales. Es importante que sepan cómo se unen las oraciones. Entonces yo les voy a dar una ayuda, una guía. Ustedes tienen dos oraciones. Siempre se les va a brindar dos oraciones como mínimo. Por ejemplo, en esta dice, ay, otra vez nos van a sacar. Dice, Peter tasted the wine. His mother gave it to him. La primera oración dice, Pedro probó el vino. Su madre se lo dio. Viene la pregunta. ¿Qué palabras se repiten o se asocian en esas dos oraciones? Peter and him. Ok, esa es una. Peter and him. ¿Y en la otra? Yo iba a decir his, pero no, no sé si. No, porque es su. Ya, Sería ya, entiendo, entiendo. su madre. Entiendo. Sí, sí, sí. Disculpe. No se preocupe. Las vuelvo a leer. Dice, no sé si sería eat y wine. correcto. Esas serían las palabras que se asocian unas con otras en ambas oraciones. Entonces, una, Peter y him. Y la otra, wine y it. Dice, su madre se lo dio. Se lo dio. Entonces,
¿Qué le dio? El vino. Cuando unimos las oraciones, tenemos que buscar las palabras que se relacionan entre sí. Y una de ellas se sustituye por la palabra that. Entonces, si yo quiero sustituir wine y it que se relacionan, voy a hacer lo siguiente, porque creo que no está habilitado la pizarra. Voy a ponerlo aquí. Sería Peter tasted the wine. Eso queda igual porque la que voy a sustituir es la palabra it. Entonces pongo Peter tasted the wine that his mother gave to him. Pues vean cómo voy a cambiarle el color acá. Y a ver si me cambia el fondo. No se cambia todo. Bueno, ok. Entonces, acá la estructura queda parecida, pero eliminamos la palabra it. Y lo que hacemos es que la ponemos siempre junto a la palabra que vamos a relacionar. Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos las dos oraciones. Buscamos las palabras que se asocian entre las dos oraciones. En la segunda oración, una vez que identificamos las palabras, vamos a cambiar la palabra de la segunda oración. La cambiamos por la palabra that. Y el cuarto paso sería poner ese that a la par de la palabra en que se asocia la oración. Lo explico gráficamente. Tenemos las dos oraciones. La primera queda tal y como debe ser. La segunda oración, encontramos la palabra que se asocia una con otra. Aquí, en este caso, escogimos el it, que se asocia con el vino. Entonces, este it lo eliminamos y lo sustituimos por that. Voy a borrarle un tirito. Lo sustituimos por la palabra that. Pero yo no puedo decir Peter tasted the wine his mother gave that to him, porque suena horroroso. Sería Peter probó el vino, su madre dio ¿qué? A él. Entonces, pasamos este that a la par de la palabra que se relaciona en la primera oración. Entonces, como el it que teníamos acá se relacionaba con wine, entonces el that lo vamos a poner a la par de wine.
Y el resto de la oración queda tal y como la tienen ahí. Eliminamos, vean, yo elimino este that, lo paso al inicio y entonces la oración me queda Peter tasted the wine that his mother gave to him. Entonces, la oración diría, Pedro probó el vino que su madre le regaló, o bueno, que su madre le dio. Preguntas. No, no tengo ninguna por el momento. Ok. Vamos a hacer la segunda. Dice, voy a aumentar aquí un poquito. Dice, the house fell down. It seemed in good condition. Entonces, la casa se cayó. Esta parecía en buenas condiciones. O esta aparentaba estar en buenas condiciones. Entonces, entre las dos oraciones, ¿cuál palabra se asocia una con otra? The house and it. Correcto. La palabra the house y la palabra it. Entonces, yo quito el it y ¿qué pongo? That. ¿Ok? Y pongo that. ¿Y cuál es el siguiente paso?